Este podcast es presentado por Cerrajería Brismar, de Marcos Villalobos. Seguridad, confianza y servicio a tu alcance. Cerrajería Brismar. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento. Sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de Adimensional, el volumen 15, ya por fin disponible. Arrancamos la segunda temporada después de 6 años. Iniciamos en plena pandemia, 2020, y hoy, una vez más, estamos aquí, transmitiendo desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo, a través de iVoox, Spotify, YouTube. Todos los viernes estrenaremos programa en punto de las 11 de la noche. Mi nombre es Rafael Oseguera y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 633-120-3133 y nos compartan sus historias. En los controles de cabina, nuestro ingeniero de sonido, el máster Gerardo Romero. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal y buen amigo hasta Salamanca, Guanajuato. Tenemos en línea al maestro de los misterios, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu informe. Hola, ¿qué tal, estimados amigos y seguidores de este importante programa de Adimensional? Estamos nuevamente en contacto con todos ustedes para presentarles un tema para esta noche que hemos denominado La Cueva Encantada del Cerro del Culiacán, esto en Victoria de Cortázar, Guanajuato. Pues bien, en este lugar plagado de historias y leyendas, y que existe la hipótesis de que aquí fue el nacimiento del mítico Chicomostoc, o sea, el lugar denominado de donde salieron las 7 tribus nahuatlacas del interior de la tierra, y que quedó impreso en los libros de texto gratuito de nuestro país. Pero, recapitulando un poco, esto fue a raíz de las investigaciones de don Uriel Almanza, quien atrajo la atención de un gran investigador internacional de nombre Paul Christophe. Este fue el que intercedió ante la Secretaría de Educación Pública, y esta investigación del Cerro del Culiacán, dentro de los enigmas que tenemos recabados, está una misteriosa cueva llamada La Encantada, que puede ser un portal dimensional. Por los acontecimientos que han ocurrido a través del tiempo, donde pastores de animales caprinos y vacunos han experimentado algunas pérdidas de sus animales durante 3 o 4 días, y cuando los han encontrado nuevamente, los han visto prácticamente más recuperados y rozagantes que antes, y algunos de ellos aseguran haberlos visto salir de esta cueva llamada La Encantada. Pero también existen otros testimonios de viejos lugareños de las inmediaciones del Cerro del Culiacán que datan de 1926 a 1929, o sea, durante la Guerra Cristera. Se dice que esta cueva fue el refugio de un sacerdote que llegaba a este lugar para dar misa a los habitantes de un poblado cercano
llamado Santiago Capitiro. Entonces, en este lugar oficiaba este sacerdote y allí estuvo oficiando continuamente. Se dice que los lugareños le llevaban alimentos y ahí oficiaba en la misa con ellos. Pero llegó el momento en que dicen que soldados del ejército de aquellos tiempos pues los andaban buscando para descubrir dónde se ocultaban los sacerdotes. Fue la llamada Guerra Cristera. Y fue así como se dieron cuenta que en ese lugar recabaron los testimonios de que allí se ocultaba un sacerdote y desde allí oficiaba su misa. Entonces le tendieron una trampa y rodearon esta parte del cerro donde se encuentra la cueva La Encantada. Al llegar, los militares pues prácticamente no encontraron a nadie. Y esto pues, les llamó la atención y la sospecha de que hubieran sido engañados. Estuvieron allí 3 días indagando, recorriendo parte del cerro y nunca lo encontraron. Se fueron y al paso del tiempo los lugareños, preocupados de la situación del sacerdote, acudieron a la cueva llevando alimentos. Grande fue su sorpresa que vieron en el interior de la cueva al sacerdote sentado sobre una piedra. Entonces se acercaron a él y le cuestionaron qué había pasado. Él prácticamente no sabía nada. Y fue entonces cuando le dijeron que lo andaban buscando, que habían llegado los soldados hasta ese lugar. ¿Y qué había pasado? Nunca se supo qué pasó. Lo que pasó fue en realidad, según los comentarios de los lugareños, fue que el portal lo cubrió, así dijeron, y después, cuando ya pasó el riesgo, salió nuevamente. Esto llamó mucho la atención de don Uriel Almanza, el investigador que recabó todos estos datos. Y entonces, pues se hizo una bonita historia acerca de esta experiencia que ocurrió en esta cueva La Encantada, en Victoria de Cortázar, Guanajuato. Próximamente tendremos más material para darles a ustedes a conocer todo lo que sigue sucediendo alrededor de esta montaña sagrada que ha sido llamada así por los nuevos lugareños y que atrae mucho la atención de visitantes de los fenómenos sobrenaturales. Esta es la información que tenemos. Mi nombre es Eulogio Sotomayor. Hasta luego. Adimensionado. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Le recuerdo a todos ustedes nuestro teléfono 633-120-3133 y aquí tenemos en cabina a nuestro buen amigo Jesús Cheno, el famoso Cheno. ¿Qué tal, Cheno? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Cheno. Cheno nos va a estar aquí trayendo historias locales de lo que él investiga, de lo que él estudia en su trayecto, en su peregrinar como periodista. O sea, porque abro paréntesis, ¿cuántos años de periodista, Cheno, en Agua Prieta? 33 años. 33 años como periodista en Agua Prieta. ¿Qué nos traes para esta noche, Cheno? ¿Qué nos traes? Bueno, traigo una historia bastante terrorífica, ¿no? Uh-huh. De aquí en el cementerio de Agua Prieta. Ok. Que pasó entre el mes de octubre y noviembre. Octubre, noviembre 2025. 2025. A ver, cuéntanos qué ocurre en el cementerio. Hay un trabajador de del cementerio, un guardia de seguridad que estaba ahí. Un guardia de seguridad. Uh-huh. Que vio 2 pájaros volando por medio de la cruz, por medio de la cruz del cementerio. A él se le parecían 2 pájaros como tipo cuervos.
tipo cuervos. Pues ya acercándose, porque todos los días pasaba. Ya acercándose un poco más, se le figuró que eran gárgolas. Y se le parecían todos los días. O sea, los pájaros no eran pájaros, eran gárgolas. ¿Y cómo eran estas gárgolas? ¿Te comentó su forma? Eran grandes, gigantes. O sea, ¿de qué? ¿Qué es gigante? Como 1,90. Ok, o sea, bastantes grandes. Dos animales. Dos animales que volaban sobre la cruz. Ok. En Agua Prieta, el panteón municipal aquí en Agua Prieta, exactamente en el centro del panteón hay una enorme cruz. Una cruz, ¿cuánto te gustará que mida de altura? ¿Unos 5 metros? No, como unos 3 pisos de altura más entiendo. O sea, más alta. Sí, muy alta. Y entonces esas gárgolas estaban volando sobre la cruz. ¿Y luego qué pasó? No, pues la cruz volaban de este a oeste. De ahí circulaban todas las noches. Siempre aparecían como a las 12 de la noche. Siempre. Y el guardia pues se fue acercando hasta que las miró. Y se le aparecían y se le volaban y se desaparecían, volar y se aparecían. Y pues así pasó. Nos reportó el guardia. Nadie le creyó. Estás loco, le dijeron. Sí. Y a otro pues él las miró. Ya no quiso reportarlas. Por seguridad no, porque no le creían. Él murió en noviembre. En circunstancias misteriosas. Murió a las 4 de la mañana. Y se murió con la expresión en su cara de terror. O sea, a ver, para recapitular. El guardia murió en noviembre. En el panteón. En el estacionamiento. Por la madrugada. Como a las 4 de la mañana murió. Con un rictus de terror en su cara. Después de haber visto durante meses a estas gárgolas. Él ya había reportado las gárgolas. Nadie le creyó las gárgolas. Entonces, él a ti te comentó lo de las gárgolas. Sí, de hecho, ya que le había comentado a usted también sobre eso. Sí, recuerdo que me habías dicho. Más que no se quiso hacer nada para no asustar a la población. Ok. Y siempre aparecían ahí. Aparecían del portón a la cruz principal. De la puerta del panteón principal hacia la cruz principal. ¿Cuánto será aproximadamente? ¿Un medio kilómetro? Como una cuadra, más o menos. Una cuadra. Okay. De la entrada a la cruz. Pues así pasaba. Y el guardia pues ya estaba muy asustado. Y pues, cuando iba a soltar su relevo, que era a las 7 de la mañana, el otro guardia lo encontró en su carro, ya muerto. ¿Es el mismo guardia que grabó La Sombra? Sí. ¿El que falleció? No, es otro. Porque el que le tocaba de 12 a 7 de la mañana. Lo que pasa es que en el panteón, el otro guardia, el año pasado nos hizo llegar el video de una sombra. Está en mis plataformas. En TikTok está. Y está también, creo que está en YouTube. Y lo tengo inclusive creo que en Facebook, no estoy muy seguro. Ese video que recuerdo que sí causó mucho revuelo aquí en Agua Prieta, ¿no? Comentarios a favor, comentarios a contra, gente burlándose, como siempre pasa, que la gente se burla, gente que sí, a mí me pasó, yo he visto esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, estamos hablando de que hay entidades obscuras. Bastante oscuras. Bueno, pues, y tú relacionas a estas aves, a estas gárgolas, con la muerte del guardia. O sea, tú lo relacionas. Sí. Por la forma que como murió, ¿no? Su expresión. Que murió algo muy, muy feo, muy cerca. Y así murió, así fue encontrado. ¿Y por qué él te lo confesaba, te lo contaba? ¿Te contaba lo que le pasaba? Sí, eso es lo que vivía. ¿Qué otras cosas te contó? Yo quise hacerle una entrevista pública, pero no quiso. No quiso porque no le iban a creer. Le iban a gustar como un loco. Yo le insistí varias veces. No me aceptó la entrevista. Y pues murió de esa forma. Wow. Pues una historia. Sí. Y pues así se quedó. Y dicen que esas criaturas vinieron por él. Que estas entidades en realidad venían por él. Como si fueran caballeros de la muerte, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí. Wow, pues una historia que realmente pues pone los pelos de punta. Y eso muchos guardias están muy asustados todavía porque pues por todo lo que sucede dentro del cementerio. Siguen ocurriendo. ¿Más historias del cementerio de Agua Prieta? Sí, y aparte sigue apareciendo la sombra negra todavía. Oye, ¿les parece? ¿Qué te parece si para la próxima semana vienes y nos hablas del cara de coche? Ahí te voy a pasar los datos. Aquí en Agua Prieta, Sonora, está la historia de un ser que le llaman el cara de coche
o sea, el cara de puerco, el cara de cerdo, en Agua Prieta. Hay reportes de que ha visto al cara de cochi, y Cheno es un trotamundos, es un investigador, periodista, que bueno, fuiste periodista en Nota Roja 33 años. Así es. Y de todos los colores y sabores, ¿verdad? Así es. De hecho, hay una entrevista con Cheno en mi canal donde nos habla sobre las experiencias. Ya has tenido participaciones en mi canal, nos has platicado de las historias de fantasmas de carretera, el fantasma que viste, la historia del ovni que grabaste aquí en Agua Prieta, que salió en el periódico, que vinieron inclusive hasta de Telemundo, ¿no? Entonces, Cheno, pues... Telemundo, Televisa y Univision. Bueno, comprometemos a Cheno para que la próxima semana nos traiga la historia del Caecochi aquí en Adimensional. ¿Es un trato? Un trato. Cheno en Adimensional. Nuestro buen amigo Cheno va a estar aquí acompañándonos todos los viernes. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Cheras. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Rafa. ¿Con quién tenemos el gusto? Mari. Con Mari. A ver, Mari, ¿qué nos vas a contar esta noche? Bueno, es una historia corta. Es de... Te voy a poner en contexto rapidito. Hace algunos años ya, fue una noche donde pues mucha gente pudimos ver una luz que había en el cielo. Y no fue una luz de esas que pasan rápido ni nada. Recuerdo que era una luz, se veía de tamaño pues grande, pero tenía forma como de un trompo. Recuerdo que esa noche sí como que me quedé mucho pensando en esta luz, porque yo antes me gustaba mucho todas esas cosas de ovnis y todo eso. De lo paranormal. Entonces a mí me llamó la atención esa luz, ¿no? Pero resulta que al otro día, cuando yo me levanto, empecé a recordar que tuve un sueño. Y ese sueño, pues prácticamente, en pocas palabras, pues yo fui abducida. Secuestrada. Para entonces yo nunca tenía, de hecho la palabra ni siquiera la conocía yo. No tenía usted noción del fenómeno. Del fenómeno sí, pero de ese... De las abducciones, o sea, de la abducción no. ¿Hace cuánto tiempo fue esto, Mari? Eso fue ya hace muchos años, en los 90. En los 90, ok. Sí, así es. Pues te digo, yo esa mañana yo recordé este sueño que había tenido, porque cuando yo salí de mi casa empecé a escuchar un sonido, ese sonido que escuchamos como en el oído, ese sonido muy muy agudo. Okay. No sé cómo. ¿Como una especie de susurro? No, es el sonido así como cuando suena el oído, ese sonido muy agudo, como un zumbido. Un pitido, como un pitidito. Así. Sí. Y justo con eso me recuerdo que yo había tenido un sueño y empecé a recordar el sueño, y resulta que yo, cuando estaba dormida, escuché ese ruido, ese pitido, ¿no? El zumbido ese. Y de repente yo vi que estaba una luz arriba de, pues, no sé, de ahí de la casa, ¿no? Por decir. No sé decirte qué tan alta, pero se veía una nave. Y yo no te puedo explicar así de que sí me levantaron así, porque es algo como muy rápido. Lo que pasa que mientras yo fui levantada estaba ese ruido en el oído. Y lo siguiente que yo recuerdo es que estaba en un lugar que era como, ¿cómo te diré? Era un lugar, por decir, feo, porque no había nada, no había casas, no había vegetación, no era nada, no había nada. Era un lugar como, la tierra era como café oscura.
y solo eso podías ver. Pero también había muchas personas ahí y yo estaba acompañada de mi hija, que en ese entonces pues estaba muy pequeñita, y ella estaba abrazándome de las piernas porque pues las dos teníamos mucho miedo. No sabía por qué, pero las dos teníamos miedo. Estábamos en ese lugar y obviamente en ese momento yo lo que pensaba era cómo regresarme a casa. Y de pronto viene un joven y me dice, como si supiera, ¿no?, lo que yo estaba pensando, me dice: quiero que sepas que yo te voy a ayudar a regresar. Perdón, Mari, que te interrumpa. Sí. ¿Este ser era de apariencia humana o tenía otra forma? Sí, no. De hecho, ahí, en ese lugar, no había nadie diferente de nosotros, los humanos. Okay. Todos las personas que habían ahí eran así, con forma humana. Entonces, él cuando me dice: yo te voy a ayudar, no te preocupes, de alguna manera como que yo entendía que podía no ser humano. Entonces yo simplemente me quedé así como pues viéndolo, y él, como, ¿sabes cómo? Es como si platicáramos así, pero con la mente. Ok, o sea, se comunicó contigo a través de telepatía, como de manera telepáticamente. No movió su boca ni nada. Fíjate que eso apenas lo estoy ahorita como analizando, porque no hubo voces ahí. Entonces, él me dijo: yo te voy a ayudar, y yo así como diciendo: ¿pero quién eres? Y entonces él me dice: cuando estemos allá vas a saber. Y yo entendí que cuando estuviéramos aquí en la tierra, ¿no? Total que sí, nos regresamos, y en el regreso, la misma manera, ese ruido en el oído lo sentí igual, lo escuché. Acúfenos se llaman. Lo mismo cuando nos llevaron que cuando nos trajeron. Sí, esos zumbidos se llaman tinnitus o acúfenos, esos zumbidos sí. en el oído. Sí, se llaman tinnitus, sí, sí lo he buscado. Total que yo no sé, desde ese día, yo antes era de las personas que me gustaba el tema, que no me metía mucho, pero sí te llamaba la atención. Había visto películas y todo eso. Entonces, hasta en una ocasión yo recuerdo que decía, pues qué tal, o sea, si a mí me llegaran a llevar, pues sé que me van a regresar, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero fíjate que desde ese día yo agarré un temor horrible, así como que, de hecho, desde entonces yo no puedo así, como andar en la noche sola, o simplemente salir al patio en una noche muy oscura, así no, o sea, no, es como un miedo, no por lo que pasó, sino tal vez a lo que no sé qué pasó, porque yo no recuerdo que algo haya pasado, no recuerdo la nave, no recuerdo nada. Entonces, Mari, vez, y este ser, esta entidad, lo que haya sido, ¿te comentó a dónde te llevó? Sí, o sea, te llevaron fuera supongo que te llevaron a otro planeta, por lo que me dices, que de repente apareciste en... Sí, Rafa. Fíjate que esa es una cosa también que me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre escuchaba que de Marte, siempre escuchábamos que los extraterrestres vienen de Marte, bueno, es lo que yo escuchaba, ¿no? Siempre. O cuando vi alguna película, pues obviamente que luego decían los marcianos y no sé qué, porque todo era Marte. Fíjate que a mí me llevaron a Venus. A Venus. Y era como, porque estas cosas, al menos yo no tengo así como muchos conocidos que les gusten esos temas. Por lo tanto, yo casi no he platicado de esto porque pues luego mucha gente no cree o se ríe o lo que sea. Y era difícil platicar el tema porque pues sí, es un sueño, pero para mí fue como muy real. Y luego el que sea Venus, dije, pues qué loco van a decir si todos vienen de
todos hablan de Marte, ¿verdad? Y si le dicen marcianos y todo, ¿no? Marcianos de Marte, ¿no? Sí, pero no, nosotros, digo, mi hija y a mí, nosotros fuimos a Venus. Y quiero decirte que desde ese día, fíjate que me dio un temor muy, muy grande. Yo recuerdo que le decía a mi esposo, por favor, no te duermas antes que yo, porque, no sé, o sea, siempre pensaba que me iba a pasar algo y pues le decía... Te dejó como una especie de estrés postraumático. Sí. Perdón que te interrumpa, Mari, perdón que te interrumpa. Estos seres, Mari, que dices que eran humanos, sus ojos, el color de su piel, el color de sus cabellos, su ropa, ¿recuerdas cómo era? No recuerdo, Rafa, porque no, nada de eso llamó la atención. Uh-huh. Entonces yo lo vi normal como nosotros. O sea, no había nada fuera de lo común, nada raro. Wow. Lo que yo vi. Por eso te digo que a veces yo pienso que el miedo no es tanto a lo que recuerdo, sino a lo que no recuerdo. Yo vi una vez un programa de televisión uh-huh. donde estaban hablando de las abducciones, y cuando dijeron que una de las maneras era a través del sueño, entonces sí, yo me quise caer para atrás, porque pues para mí había sido solo un sueño eso, un sueño que sí me afectó mucho, que yo por muchísimo tiempo yo no podía dormirme. En el día yo sentía como si una fuerza estuviera ahí y que me quisiera dormir, porque a través del sueño era como yo tal vez pues iba a regresar allá o me iban a llevar, no sé, ¿no? Ese era mi pensamiento. No sé, yo cuando escuché esa palabra, pues yo dije, no puede ser, o sea... Esto fue lo que yo viví. Entonces es verdad todo lo que escucho, que sí puede ser abducido, que todas esas historias que había escuchado, que las escuchaba, no sé si tanto creía o no, pero ahora lo sentía muy real, pues. Y ese fue tal vez el más miedo que tuve, porque pues dije, entonces, esto parece ya otra cosa, ya no parece un sueño, pero quiero decirte también que desde ese momento pues yo ya no quise saber nada, yo no quise leer nada del tema, lo puse como aparte de mí porque ya no quise saber nada. Quedaste aterrorizada. La verdad, sí. Wow, pues una historia muy interesante, Mari. Espero que nos podamos comunicar más adelante aquí en el programa, que nos sigas contando historias. Me imagino que debes de tener más historias. ¿Volviste a verlos? ¿Volviste a tener avistamientos de ovnis, de ver ese tipo de cosas? No, de hecho, fíjate que solo tengo una vez. Tú sabes que las personas que vivimos en las fronteras estamos muy acostumbradas a escuchar los helicópteros. Uh-huh. Ya sabes, ¿no? Porque andan siempre los helicópteros arriba de la línea. Sí, patrullando. Divisoria, patrullando. Hace mucho tiempo yo salí de mi casa para cruzar el patio, que era, por decir, la casa principal junto a la calle, y al fondo había otro departamento. Entonces yo salí del departamento para ir a la casa principal, y yo estaba prácticamente muy muy cerca de la línea. Entonces de repente se ilumina todo el patio, y pues obviamente mi reacción fue voltear, y yo lo primero que pensé pues es el helicóptero, pero la luz estaba demasiado cerquita a mí y alumbró así todo el patio, pero jamás escuché el ruido del helicóptero. Las y tú sabes que es un ruido muy estridente, un ruido estridente. Ajá, sí. Sí. Y yo me fui, yo entré a la casa corriendo asustada porque nadie escuchó un helicóptero. Sin embargo, la luz estuvo así sobre mí como si hubiera un reflector encima de mí. ¿Y viste algún objeto, algún artefacto volador, o solamente fue la luz? Solo vi la luz, porque como era tanta la luz, no supe qué estaba, de dónde venía ni nada. ¿No te habrán abducido otra vez, Mari? No. ¿No tuviste, tuviste un periodo de tiempo perdido? Ya te hice pensar, ¿verdad?
A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Sí, o sea, saliste en la noche, ¿no? Al patio de tu casa, ves una luz. Sí, en la tarde-noche ya. Tarde-noche regresas y, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo te llevaste en eso? No, eso fue rápido, solo cruzar pues, por decir un patio grande, sí, cruzarlo. Segundos, así rápido. Y cuando saliste a tu casa y entraste, ¿a qué hora saliste y a qué hora entraste? Era lo que me refería, que si no te habrán abducido otra vez. No, espero que no. No, estoy segura que no. Qué interesante tus relatos, tus historias. Esperamos tenerte pronto aquí. ¿Quieres mandar un saludo? Tus radio escuchas, tu público, ¿no? Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias. De nada, a ti, Rafa, muchas gracias. Amigos, estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos vía telefónica a nuestra colaboradora Artemisa Lascano. ¿Qué tal, Artemisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Rafael. Muy buenas noches a todos. Les mando un saludo. Muchísimas gracias, Artemisa. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? A ver, ¿qué historia tienes para nosotros? Pues tengo 2 historias para ustedes. Perfecto. Una es muy reciente. Uh-huh. Pasó apenas en marzo del 2026 en un consultorio. ¿En un consultorio médico? Sí, en un consultorio dental, específicamente. Ok, a ver. Bueno, pues esta historia pasó el 15 de marzo del 2026, un día domingo. Ese día fue una consulta especial para 2 señoras. Su tiempo de consulta era a las 2 de la tarde y a la doctora, habiendo terminado los pacientes, le quedaban algunos minutos y pasó a un cubículo a tomarse un café. Mientras esperaba, dice que se preparó su café, se sentó frente a las cámaras que son de tipo ventana. No graban nada más, pasan las imágenes nada más, las personas que entran y salen y todo. Entonces, me dice que de repente pues tocan el timbre y está viendo que llegaron las pacientes y con una niña. Le había pedido de favor a una persona que abriera mientras ella se alistaba. Sale esta persona, abre, entra corriendo la niña rumbo al consultorio, al recibidor del consultorio, lo está viendo por cámaras. A continuación entran las 2 pacientes y la persona que abrió atrás. Bueno, pues se instalan en el recibidor, la sigue viendo, termina de hacer lo que estaba haciendo, se alista, ya vuelve al consultorio y sale para recibirla. La saluda, todo eso, están las presentadas y les dice que pasen y ella se mete. Bueno, entonces entran las dos mujeres, madre e hija, y dejan a la niña afuera en el recibidor, o sea que a ella se le hizo así como extraño. Bueno, no dijo nada, las sienta tiene 2 sillones ahí, las pone y está platicando con ellas, alistando y todo eso. Y ella se queda con pendiente de que la niña pues no entró y ya, no dijo nada. Y empezó con una a atenderla y no oía ningún ruido ni nada. Y de repente les dice, oigan, yo no oigo que la niña haga ruido, ¿por qué no mejor la pasan para acá? Porque estoy con pendiente, porque está solita ahí. Entonces las pacientes se quedan viendo una a la otra y le dicen, una dice, doctora, es que nosotros no venimos con ninguna niña. ¿Cómo no? Si yo la vi que entró y además la vi sentada junto a usted, de hecho hasta se escondía atrás de usted. No, doctora,
no, que sí. En eso yo pues no les creí, salgo, abro la puerta del consultorio al recibidor y no hay nadie. Todavía no convencida salgo al patio a buscarla y no, sí, yo la vi claramente, tanto en la pantalla como en el recibidor sentada. Bueno, y ella me la describe a la niña con cabello rizado hasta los hombros, morenita y con un vestido rosa tipo Barbie. Pero pues la niña no existía en este plano. Y la niña, Artemisa, sus vestiduras, ¿cómo era su ropa? ¿Era ropa normal, antigua? No, dice que tenía un vestidito rosa tipo Barbie, así me lo describió. Y el cabello rizado y morenita. Morenita, cabello rizado. Sí, y pues las pacientes pues también se impactaron mucho y pues no sabían ni qué. Y ya después que se calmó todo, porque incluso la doctora hasta gritó, o sea, de nervios, ¿no? Que cómo era posible. Sí, no, y más porque muchas personas la vieron. No, nada más la vio la doctora. Ah, solamente la vio la doctora. Yo pensé que las demás personas también la habían visto. No, ellas no, por eso se quedaron impactadas cuando ella les pregunta por la niña. Sí, ya. Sí, pues la vio tanto por las cámaras y en vivo. Qué increíble. ¿Y las cámaras grabaron? Artemisa, ¿no sabes si la habrá grabado? No, me comenta que son nada más tipo ventana. Ah, ok. Uh-huh. Para disuadir a los malhechores. Sí, y fíjate que no es la primera vez que ve algo por sus cámaras, pero eso más adelante lo comentaremos. Perfecto. Nos vamos a ir con la siguiente historia. Con la siguiente historia que también está muy interesante. Esta aproximadamente sucedió hace como 30 y tantos años. Un varón en Chiapas se tiene que trasladar a la ciudad, ahí mismo en Chiapas, para continuar sus estudios de preparatoria. Y llega y se instala en casa de una tía que lo aloja. Y ahí mismo en esa casa estaba otra prima que también estudiaba, iba a ingresar a la misma preparatoria en el mismo grado. No iba a ingresar, ya habían ingresado más bien. Bueno, me dice que una noche estaban estudiando porque al siguiente día tenían examen, estaban preparando y entre ellos estaban haciéndose preguntas uno al otro y estudiando y así nerviosos para el examen. Bueno, pues dice que en algún momento él se quedó viendo a su prima porque empezó a ver cómo se le desfiguraba el rostro, o sea, le cambió el rostro y él se quedó pues atónito, ¿no? Viéndola, porque él veía el rostro de una prima ya difunta en la prima que estaba estudiando con él. Como si se hubiera materializado. Sí, exacto. Entonces él se quedó así, viéndolo, se talló los ojos, se enderezó, se trató como de despejar, o qué está pasando. No le dijo nada, y se para y va y se acerca a ella, a su cara, y le dice: Coco, Coco, Coco. Y la prima: ¿qué? Yo no soy Coco. Ya lo sé, dice, pero estoy viendo la cara de Coco en tu cara. No me digas eso. Bueno, un griterío, todo. Y la prima se espantó mucho, él también. Debido a eso suspenden el estudio y ya se retiran a descansar o a despejarse. Y al otro día tienen examen muy temprano. Se levantan, se asean, se bañan y van a desayunar. Y ya una tía, la tía que lo recibió, les tiene preparado el desayuno, desayunan y entonces ahí él inicia y le dice: ¿qué crees que pasó? Y le dice lo que pasó del rostro y que se impactaron mucho, y la prima dijo que la espantó y todo. Bueno, la tía como que se molesta, le dice que por favor no diga nada de eso, que le pedía de favor que no le comentaran, ya no comentaran nada de eso, pero sí su reacción fue pues como muy pues violenta, ¿no? El contestar de esa forma de la tía.
los sorprendió mucho y pues ya no dijeron nada, terminaron el desayuno, se alistaron y se fueron a hacer el examen. Y ya, termina el horario escolar, regresan y dice que cuando llega, él regresa solo y entra a la casa, ingresa a la casa y todo eso. Y cuando sube a su recámara, pues encuentra a la mascota de la casa muerta en la puerta y aguzanada. Entonces él pues, les avisa a los tíos y todo eso, no lo pueden creer porque está en esa situación el perro y todo. Total, lo levantan todo, limpian y ya hacen lo pertinente respecto a la mascota, ¿no? La entierran. Pero pues se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Por qué tenía gusanos el perro? Bueno, como si tuviese ya un tiempo... muerto, exactamente, y en la puerta de la recámara de él. Bueno, dice, ya pasó, y entonces en eso, cuando estamos limpiando y todo eso, mi tía discretamente me dice, quiero hablar contigo, a solas. Entonces, pues yo me quedé, ¿qué pasó? ¿No me va a regañar por lo de la mañana o qué? Y pues ya me hace señas y me lleva a la cocina. Llegamos a la cocina y cierra la puerta. Y no conforme con eso, me mete a una bodega que tiene ahí en la cocina para las cosas para los alimentos. Me mete ahí y cierra esa puerta y me dice, mira, te pido una disculpa por lo que pasó en la mañana, pero es que tú no sabes lo que me pasó a mí. Te lo voy a comentar, nada más que no quiero que tu prima escuche ni es para que no se espanten. Sí, pero yo estoy sumamente espantada porque en la mañana yo me paro para bañarme y todo, ya me visto en el baño y empiezo a cepillarme el cabello. Cepillándose el cabello dice que pues vio por el espejo a la sobrina ya finada detrás de ella. Entonces ella se súper espantó, gritó todo y pero pues ya no hizo más escándalo, ellos no escucharon nada ni les comentó nada, pero eso fue lo que les sucedió. La familia hasta la fecha no saben qué fue lo que pasó. Su prima murió muy jovencita en un accidente, no me refieren qué tipo de accidente ni nada, pero pues eso es lo que pasó. Y eso empezó a manifestarse ella en su casa, ¿no? Sí, exactamente. ¿Dónde ocurrió este hecho, Artemisa? En Chiapas. No recuerdo la ciudad en la que pasó, hace 30 y tantos años. Esta persona que me lo cuenta es pues muy apegada a la iglesia, una persona muy recta, sin vicios, todo, pues una persona honesta y yo le creo su historia. Y como que le conmueve mucho recordarlo. Wow, una historia realmente muy interesante. De hecho, ambas historias son muy interesantes, tanto la niña fantasma del consultorio dental y esta chica que se materializaba y el fantasma de la prima. El fantasma de la prima, ¿no? Y sobre todo, pues ese hecho pues violento del pobre animal ahí que apareció desvivido ahí, todo en un estado de putrefacción. Exacto, las condiciones, es como que... Sí, como si hubiera tenido mucho tiempo. Imagino que el animalito más temprano anda como si nada, ¿no? Sí, exactamente, eso no tenía explicación ni que se le haya desfigurado el rostro, no desfigurado, transformado el rostro a la otra prima. Todos los viernes estaremos estrenando episodio en punto de las 11 de la noche y Artemisa Lascano estará con nosotros. Muchas gracias, Artemisa, por aceptar, por unirte al equipo de Adimensional. Realmente que es un verdadero placer y vamos a estarnos escuchando con mucha frecuencia. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos. Hasta pronto. Apaga la luz pronto. Y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz
y atrévete a escucharnos. Adimensional. 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 Un mundo nos vigila con Elías Marín Chaparro. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. No, pues un gusto estar por acá. Otra vez con los temas de extraterrestres y ovnis. De nueva cuenta, Elías, muchas gracias por aceptar la invitación en participar en este proyecto de Adimensional. ¿Qué nos tienes para esta noche, Elías? Mira, vamos a recorrer 4 relatos reales documentados de encuentros con seres con morfologías muy extrañas. Formas extrañas. Tan extrañas que hasta se te va a dificultar imaginártelas. Ah, perfecto, excelente. A ver, vamos a escuchar. Mira, vamos a empezar con la primera, que es allá por el año de 1965, es en Poole, Inglaterra. 2 hermanos pequeños, Terrence y Broderick Drews, de apenas 7 y 6 años, pues comparten habitación, y como cualquier otra noche, pues todo normal, ya en la medianoche hasta que algo rompió la calma. Terrence se despertó, y de repente allá al pie de su cama había algo, o sea, había una silueta. No era ni una persona, ni un animal, ni sus papás, o sea, él lo que vio era una figura muy extraña, con forma de pirámide. Estaba llena de colores, como si estuviera hecha de múltiples triángulos brillantes, de diferentes tamaños, y presentaba unos brazos delgados, de color negro. Estos terminaban en pinzas, así como cangrejitos, y en la parte superior tenía como unas pequeñas protuberancias o picos. Pues claro que de volada el niño completamente gritó y pues despertó al hermano, que también alcanzó a ver a este ser antes de que desapareciera, o sea, de la nada se esfumó. Pero la historia no termina ahí, Rafa. Al día siguiente, cuando regresaban a la casa, volvieron a toparse otra vez a la entidad, pero esta vez lo curioso es que ya no tenía los colores, era simplemente negra y estaba oculta cerca de un coche estacionado y como que se estuviera observándolos. Eso sí es un dato importante porque los niños sí, o sea, no le veían ojos, pero sí se sentían observados. Entonces ya cuando la criatura notó que había sido descubierta, otra vez se vuelve a esconder, pero seguían los niños como que sintiendo que se sentían observados. Pero pues los niños otra vez se asustaron y pues salieron corriendo, ¿verdad? A tratar de alejarse y pues ya la perdieron de vista. O sea, bien dijiste que iba a ser difícil que nos lo imagináramos. Dices que era una entidad en forma de un triángulo. Así, o sea, piramidal. Piramidal, de colores, y que aparte tenía unos brazos negros y pinzas de cangrejo. Sí, y el cuerpo pues estaba también cubierto de triángulos de diferentes tamaños. Haz de cuenta como si fuera una de estos vitrales de iglesia. Algo así me imagino. Sí, como esos vitrales de colores. Pero pues sí se le leían los brazos con formas de pinzas, pero carecía de ojos, y lo que sí tenía así como que en la punta de la pirámide algunas protuberancias o picos. Quién sabe si sea la boca, si fuera como tipo pelo o otras extremidades raras, pero pues sí, también está raro porque ya de día, ya cuando regresaban a la casa más de día lo vieron oscuro, entonces pues sí como que presentaba diferentes colores. O sea, hablamos del concepto que tenemos de los seres extraterrestres y que, no sé, o sea, estoy hablando al tanteo. El 80-90% de estas figuras son humanoides, ¿no? Forma humana. Yo me atrevería a decir que más del 90% sí, en todos los casos son morfología humana. Cabeza, cuello, tronco, extremidades, por eso humanoide, ¿no? Pero esta es una forma, yo nunca había escuchado de entidades extraterrestres en forma piramidal. O sea, yo había escuchado cíclopes o los clásicos grises, los que tienen apariencia reptiliana, apariencia insectoide, pero de ese tipo de forma jamás yo había escuchado entidades con esa morfología tan peculiar. Sí, totalmente rompe el promedio, ¿verdad? De morfologías de seres. Pues rompe todo porque pues no se ha vuelto a repetir otro caso de 1965, Inglaterra, una silueta con forma de pirámide de colores, y luego la segunda vez que la ven, obscura completamente, carente de color. Así es, y aquí lo raro es de que pues a pesar de que no tenía ojos, los niños se sentían observados, o sea, fue como que lo que llamó la atención,
de voltear a ver dónde estaba, y estaba ahí escondiéndose por un carro. Sintieron la mirada de esta, iba a decir ser, cosa, me suena más como, pues, o sea, habrá sido un robot, digo, por la forma piramidal, ¿no? O sea, no, es como una forma muy... Sí, o hasta una especie de sonda, ¿verdad? Como estos, ahorita ya manejamos mucho lo que son los drones. Los drones, o sí. O sea, ya entendemos más ese concepto. Sí. Que antes no se manejaba tanto. Sí, porque por lo que me comentas, me imagino yo que no es una forma animada, ¿no? Más bien parecerse como si fuera una especie de robot o de... yo me imagino eso, igual puedo estar equivocado porque vamos con ese antropocentrismo que tenemos los seres humanos de creernos que todo tiene que tener cabeza con extremidades y que pudiesen existir formas de diversos tipos, ¿no? Plasmáticas y de distintos elementos y materia, pero sí es difícil imaginarte un ser con estas características. Y yo me imagino como si fuese una especie de robot o de sonda, como dices tú. En mi opinión personal, yo descartaría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es este dato del sentirse observado. O sea, la gente que es sensible o que ha tenido estos contactos con estos seres, todo lo que es orgánico, como que abres esa sensibilidad. Incluso a la gente que no ha tenido contacto así paranormal, les pasa mucho en veces que se sienten observados, pero por un humano, ¿verdad? Sí, claro. Tienen ese sentimiento de la mirada pesada y si hay alguien observándolo, sí, ¿verdad? pues, entonces, o sea, que este elemento orgánico. Sientes cuando alguien te está mirando, pues sientes la mirada, ¿no? O sea, sí, en eso tienes toda la razón. Así es, sí. Y si fuera, no sé, un robot, algo artificial, una cámara, pues eso nunca lo sientes, o sea, ya tiene, yo sé, estos mecanismos de tecnología para darte cuenta. No, y acabas de dar el ejemplo perfecto. O sea, una cámara, pues la cámara te está grabando, te está captando y tú no tienes ese sentimiento de la cámara, ¿no? O sea, así es como algo... de sentirte observado, o los drones que traen cámara también, ¿no? A menos de que escuches el ruido, ¿verdad? Tú ni cuenta te da. Sí, no sé si sea una cuestión energética, pero se siente la mirada, la presencia, la esencia que te está observando. Justamente, o sea, ya hay estudios científicos por parte de los humanos, o sea, que hay unas células tipo espejo que son las que se activan, que hacen como que esta comunicación telepática entre los humanos, se podría decir, que es como que las que terminan activándose, que siento yo con otros seres, también son las que se activan cuando hacemos esa comunicación telepática, ¿verdad? ¿Qué otra criatura extraña trae esa colación? Mira, para este segundo relato nos vamos al año 2005. Esto es en Hua Nan Rak, que es un pequeño poblado de Tailandia. Y pues es una mañana muy muy temprano, apenas está amaneciendo, y hay un hombre llamado Sawaen Unratchasak, de 51 años, va en su bicicleta junto a su campillo de arroz, y como cualquier rutina para él, o sea, él iba ya a su trabajo, pero algo le llama la atención. Entre la hierba alta vi una figura flotando. Al principio pues no le da mucha importancia y piensa que es un espantapájaros, que lo está moviendo el viento, o es algo más moderno que lo está moviendo algún como tipo mecanismo extraño, no tipo robot. Pero entonces ve que este ser gira la cabeza y lo mira. O sea, es cuando él entiende que no está viendo algo normal, o sea, no es un objeto, es algo vivo. Entonces, sin pensarlo demasiado, acelera la bicicleta y se va corriendo al pueblo porque pues necesita contar lo que ve. Él explica que la criatura pequeña que veía era aproximadamente unos 70 centímetros, con piel amarilla, tenía ojos grandes, redondos y de color rojo brillante. No se le apreciaban brazos, nariz ni cabello, y contaba con unos pequeños pies y unas grandes orejas muy prominentes. Entonces ya cuando llega al poblado, pues los habitantes intrigados deciden acompañarlo de regreso al campo para ver si todavía estaba, ¿no?, este ser. Y sí, lo encuentran todavía. Entonces seguía flotando sobre la hierba, daba vueltas en el aire, cambiaba de velocidad como si estuviera jugando ahí en el espacio, y pues no parecía tener miedo a pesar de que había muchos pobladores ahí observándolo. Y este ser ahí duró horas, o sea, y permaneció indiferente, mientras más y más personas seguían observándolo. Entonces, pues todos coincidían que pues no se les afiguraba pues un ser de este mundo, ¿verdad? Y ya en lo que lo estaban observando, en un instante la criatura como que cambia, como que se estira, se vuelve negra y sin previo aviso sale disparada hacia arriba en línea recta
y desaparece en el cielo. Entonces, así como apareció, se fue, y pues se quedó el pueblo ahí con esa gran historia de este ser volador, y pues es muy reciente. No sé, que si me estás contando eso y me llega a la mente, ni siquiera sé por qué. El caso de la bruja de Monterrey, sé que no se parece, pero está, o sea, me comentas que pues como un espantapájaros, sin nariz, sin cabello, piel amarilla, ojos rojos, creo, ¿no? Él pensaba que era un espantapájaros, o sea, aquí ya lo raro, y es cuando voltea este ser, o que era así como un globito, porque ya se hace de cuenta el hecho de no tener manos, imagínate como si fuera, no sé, un cacahuatito ahí volando, y voltea con la cara con ojos rojos, y apenas le empieza a distinguir las piernitas y las orejas, pues dice, ala, esto no es un espantapájaros, sino es un globo, o sea, esto sí es algo extraño, y más sobre todo porque no tenía brazos y estaba flotando. Y bueno, te iba a comentar, porque por el año 2005 te iba a comentar, lo habrán grabado, pero no, es que yo recuerdo que en el 2005 todavía estaba muy primitiva los celulares con una cámara, pues las imágenes no eran ni claras, ni mucho menos nítidas, y no todos teníamos acceso como hoy en día a un celular de alta gama, ¿no? Porque en aquel entonces, 2005, yo recuerdo bien, no cualquiera tenía un celular, mucho menos un celular con cámara, no estaban, lo más moderno que estaba era el Sony Walkman, y las fotos que tomaba pues no eran de una gran calidad. Súmale que era en un pueblo, de esos así como si fuera aquí de cultivo, pues es un pueblo que lo que menos tenía era tecnología. Claro, gente de escasos recursos, ¿no? Que no tenía acceso a eso, y luego aparte eso era carísimo en aquellos tiempos, esos dispositivos. Sí, y súmale, a mí me tocó trabajar en el 2010, y me tocó conocer una empresa que desarrollaba aplicaciones para esa parte de Asia, todo lo que era Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, y ellos aún todavía estaban como que unos 2-3 años atrasados de nosotros, o sea, como que el promedio, ¿verdad?, de población, porque ellos incluso todavía les vendían de estos wallpapers hechos como con pixeles, no sé si te tocó ver en las revistas. Era su negocio, sí, aquí la empresa mexicana. Ajá. Y pues claro que aquí en México ya no iba a vender. Sí, que decía, envía la palabra tal, un mensaje de texto con la palabra tal, y te cobraban el wallpaper, ¿no? Ándale, pues esos eran ya los celulares antiguos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que aquí ya teníamos los modernos, ellos todavía tenían estos celulares antiguos, entonces pues todavía para ese tiempo, o sea, aunque hubiera celulares, claro que no había posibilidades de que fueran con cámara. Un ser amarillo en lo más remoto de Tailandia, sin nariz, sin cabello, de ojos rojos. ¿Qué habrá sido, Elías? ¿Un ser extraterrestre? ¿O qué pudo haber sido, interdimensional? Pues sí, no dudo que sea interdimensional, extraterrestre, en ambas, ¿verdad? Pero sí es totalmente, la morfología sale de los patrones convencionales. Definitivamente. ¿Y cuál otro? ¿Cuál es el número 3? Mira, ahora nos vamos ahí cerquitas, que es Japón. Es el año de 1975 y es la ciudad de Kofu. Es una tarde donde dos niños, Masato Kawano y Katsuhiro Yamahata, ambos de apenas 7 años, estaban jugando afuera en un viñedo, cuando en el cielo algo capta su atención. Ven dos objetos brillantes de color naranja moviéndose de una forma extraña, pero de uno de ellos empieza a descender y cae cerca de los viñedos. Entonces la curiosidad les ganó más que el miedo, y los niños se acercaron a ver qué era. Entonces cuando llegan, lo que encuentran para ellos pues no tenía sentido, porque no era una roca y no era un vehículo normal, era una especie así como de objeto en forma de platillo, unos 5 metros de diámetro, apoyada en sus 3 patitas. En la parte superior tenía algo parecido a una esfera, y en el cuerpo tenía símbolos extraños. Entonces en lo que están observando, se empezó a abrir la compuerta y salió una criatura. Ellos describen que era un ser aproximadamente de 1.3 metros de altura, piel marrón, cubierta de profundas arrugas. Se da cuenta que, no sé si te ha tocado ver esos perros que son como arrugaditos. Charpey. Dale, un Charpey, haz de cuenta eso, pero no, sin ojos. La cara totalmente arrugada, y lo que salía de su boca, salían 3 colmillos de unos 5 centímetros. ¿Cuántos? Y tenía unas orejas, ¿perdón? ¿Cuántos? 3 colmillos. 3 colmillos. Sí, de 5 centímetros, y tenía unas orejas puntiagudas, manos con 4 dedos, y pies que parecían terminar en 2 grandes extremidades,
y lo que sí estaba curioso era que portaba lo que parecía ser una especie de arma en el hombro. Entonces el ser como que ignora a los niños al principio y se mueve por la zona inspeccionando el lugar, y pues los niños en lo que lo están observando notan que también dentro del objeto hay otro ser más pequeño que de repente se asoma ahí por la abertura. Entonces de repente escuchan que la criatura habla, pero era como que un idioma irreconocible, era como un tipo de sonido así tipo chirrido de esas cintas de audio como cuando se rebobinan. Uh-huh. Y de repente el ser se acerca a ellos, y uno de los niños, ya paralizado por el miedo, se cae al suelo, y el otro como que intenta reaccionar, pero pues ya no tuvo tiempo. La criatura se le acercó rápidamente y con 2 golpecitos en la espalda lo dejó completamente inmóvil, en este caso a Yamahata. O sea, lo paralizó. Así es, quedó paralizado totalmente con esos golpecitos. Entonces Caguán no logra como que ayudar a su amigo a levantarse, y ambos salieron corriendo, alejándose por lo más rápido del lugar, sin mirar atrás y pues sin entender lo que habían visto. Y de cuenta, este dato es como que muy famoso en la causística en Japón. O sea, de hecho acaba de cumplir el año pasado, hace 50 años, y en el pueblo como que hicieron un festival, llamaron como que para... O sea que este ser, esta entidad es un clásico del fenómeno en Japón, como, no sé, lo equivalente al ser de el extraterrestre de Metepec aquí en México, o el... No sé, no. O sea, es un clásico. Se me hace como que más que la bruja de Monterrey, ¿verdad? Tuvo más alcance, porque como que el ser sí tuvo ahí sus cuestionamientos, ¿verdad? Pero así de encuentros con seres aquí en México, pues la bruja de Monterrey es un clásico. Es un clásico, la bruja de Monterrey. Estos símbolos extraños, ¿no los reconocieron ellos? O sea, alguno que fuera, no sé, similar a algún... No escriben mucho. O sea, no investigué ahorita tanto para decirte cuál era como que la forma de estos símbolos, pero sí, como eran también niños de este año, se describieron que había símbolos. O sea, imagínate un ser rugoso como Sharpei, la piel marrón. Ajá. 3 colmillos. Los colmillos así como una chompita ahí saliéndole. Como si fuera una morsa, ¿no? Se me fuera como una morsa, nomás que en vez de 2, 3 hinojos y todo arrugado. ¿Y este ser volaba? No, se acercó a ellos rápidamente, pero no voló. Lo que sí, pues nunca se portó hostil. O sea, no sé si fue como que la curiosidad lo que hizo que se acercara ahí con ellos. Uh-huh. Pero pues ya los niños asustados, ¿sabes qué? Patitas para qué las quiero, y se fueron. Estas imágenes, Elías, porque me habías comentado que tenías pues los bosquejos o de estos seres, ¿cómo los podemos ver? ¿Dónde los podemos ver? Sería visitando tu perfil de Facebook. ¿Cómo podemos verlas? ¿Podemos publicarlas? Si quieres, ya con estos relatos, algunos reels, y ahí los compartimos ahí también para que los vea la gente. Ya ok, perfecto. Yo hubo ilustradores que sacaron su versión, y ahí lo manejamos como que un recondicionamiento más realista para que se den más o menos una idea, ¿verdad? Que le pongan imagen a estos relatos. Así es. Y el número 4, para cerrar con broche de oro, mi Elías, ¿qué nos tienes? Bueno, antes de eso te iba a comentar que pues como fue muy importante este caso, en la ciudad festejaron estos 50 años del avistamiento. Incluso pues como es Japón, ¿verdad? Sacaron figuritas así sofubi, o de las que son armables, de lo que son los seres. O sea, ¿en qué lugar de Japón fue este hecho? Perdón, ¿en qué lugar de Japón, Elías? Era, aquí te digo, en Kofu. Sí, y también les comparto imágenes de eso, porque sí todavía viven uno de los chavos, y todavía explica la anécdota, ¿verdad? O sea que es tan, pero tan popular que, o sea, hasta figuritas de como si fueran Pokémones, y luego, bueno, ya ves que en Japón les encanta, ¿no? Me imagino que hasta han de hacer stickers y photocards de estos seres. Sería bueno a lo mejor tener algunas. Sí, incluso te digo que este pueblo lo quisieron como que nombrar así, aquí como Tamaulipas, como una de las ciudades así de extraterrestres. Ándale, sí, como la playa esta de Tampico, ¿no? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, ya repercutió mucho en la cultura pop Aquí en Agapeta vamos a tener a Cabullona como nuestra zona de avistamiento. ¿Sabes cómo hay avistamientos en Cabullona? Pero bueno, luego ya más adelante vamos a hablar sobre esos avistamientos. ¿Qué más nos tienes sobre este caso, Elías?
Claro que sí, mira, ya por último viajamos a Estados Unidos el año de 1971 en Palos Verdes, California. Ya no estamos en Japón, ya nos venimos al cuarto. Sí, ya nos venimos acá a este lado del charco. Entonces son alrededor de las 2 de la mañana. Dos amigos, Pedro Rodríguez y John Hodge, salen de la casa de un amigo después de una noche tranquila. Todo tranquilo, nada fuera de lo común y no hubo alcohol, no hubo drogas. Una noche cualquiera, ¿verdad, amigos? Uh-huh. Suben al coche y arrancan, pero antes de avanzar mucho, algo se apareció enfrente de ellos. En medio del camino hay una figura que tiene forma de cerebro, o sea, un cerebro así como lo imaginamos. Bueno, el ser tenía una forma bastante inquietante, era parcialmente translúcido, de un tono azul intenso. En la parte frontal tenía algo que recordaba como un ojo, un órgano así tipo rojizo que sobresalía y como si estuviera incrustado en la masa cerebral. El ojo. Ajá. Y el tamaño pues era similar al de un torso humano. Y desde su base salían dos extremidades muy delgadas, así muy frágiles, que se movían lentamente y como si apenas pudieran sostener este cerebrote para desplazarse. Como las arañas, bueno, no son arañas, pero son esas como que les dicen arañas patonas, ¿no? Que es una bolita con las patotas así. O ya ves como unas medusas tienen así las tiritas de patitas. Sí, me imagino algo así, ¿no? Algo que tan endeble que difícilmente pudieras imaginarte que sostenga esa masa cerebral gigantesca. Así es. Entonces, de repente, una niebla extraña comienza a envolver todo dentro del coche y también fuera de él, y se reduce la visibilidad. Y pues el ambiente se volvió muy denso y pesado. Entonces, empiezan a ver como lo que parece ser otro ser más grande, y pues así como llegó, la niebla comenzó a disiparse, se desvaneció, y otra vez retoman el camino a la normalidad. O sea, quedan observando, pero pues no dicen nada, como que sería real. Y pues no saben cómo explicar eso que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces deciden seguirse como si nada, y ya regresan a la casa. John deja a Pedro, continúa su camino, pero cuando llega a su casa, algo no cuadra, checó el reloj, y ya eran las 4 de la mañana, o sea, para él no tenía sentido, tenía un tiempo perdido ahí. ¿Sabes que tuvimos uno de los relatos de esta noche? Que tuvimos una llamada al aire de una persona que comentó que vio una luz y que entró a su casa y le digo, oye, ¿habrás tenido un espacio de tiempo perdido? Porque es muy común los espacios de tiempo perdido en todas las experiencias ovni extraterrestres. Cuando hay abducción, ¿verdad? No, pues fue lo que le dije. De hecho, ya la vas a escuchar, yo creo que vas a escuchar más adelante el relato. Pero bueno, esa forma, ese cerebro translúcido de azul intenso, con sus extremidades delgadas, con ese ojo que sale ahí extraño y raro, ¿se comunicó con ellos? Ahí te va, vamos a continuar para que ya veas ahí lo que viene a suceder después. Entonces ya en el trayecto entre ambas casas, pues para él no tomaba más de 5 minutos, pero pues ya habían pasado más de 2 horas. Entonces desaparecieron 2 horas para él. Entonces, años después, John decide someterse a una sesión de hipnosis regresiva. Quería respuestas, ¿verdad? Entonces, para saber lo que pasó en ese lapso de tiempo. Y lo que recuerda es que dice que aquellos dos cerebros, cuando él llega a su casa, lo estaban esperando ahí en la puerta. Y después de eso, oscuridad. Y su siguiente recuerdo es estar acostado como en una especie de camilla, rodeado por figuras humanoides, y estaba siendo examinado y observado. Y como en una clásica historia de abducción prácticamente, ¿verdad? Pero hay algo más, o sea, según su relato, esos seres le explicaron que las criaturas que vio, estos cerebros, eran utilizados como una especie de traductores orgánicos. O sea, un medio para comunicarse con los humanos, y era pues se puede decir como una herramienta viva. Como un dispositivo biológico. Así es. Wow, qué interesante, pero, o sea, extraño, raro. Digo, sale un poquito de lo convencional, ¿no? De los encuentros o de los posibles contactos de cuarto tipo. Así es, y desde toda la causística que tenemos ya listada, o sea, son esos como que es 1% que te quedas pensando, pues está muy raro. Se sale de la cosmogonía extraterrestre. Elías, muchísimas gracias por tu colaboración esta noche.
Aquí estamos en Adimensional. Y por la próxima semana, a ver con qué nos sorprendes. Pues que nos sorprenda también el mundo. Ahora ya está con esas morfologías de seres. Tenemos con qué sorprendernos. Que nos salga un cerebrito ahí todo raro. Que de hecho, de los seres estos comentaste, de los 3, yo pienso que en lo personal a mí el que me pareció más extraño, el más extraño fue el piramidal. O sea, ese está rarísimo. Y el de Japón, ese sí, la verdad que me dio mucho miedo, porque sí está, o sea, imagínate este ser rugoso que luego caminando y a una velocidad vertiginosa se le acerca al pobre niño. No puedo imaginarme el susto que se debe haber puesto. El del cerebro está raro, está muy extraño y pues, o sea, en realidad realmente todos los seres que nos presentaste esta noche pues son interesantes, extraños y un tanto escalofriantes, Elías. Así es, que pues también tengo mis teorías, ¿verdad? A veces mucho como que la perspectiva y el contexto cultural de cada humano, ¿verdad? Que los presencia, como que hasta en veces influye. No sé si estos seres también como que cambien de forma y adapten a algo de lo que logran ahí entender de los pensamientos, experiencias, ¿verdad? Del humano que contactan. Porque si mucho de los seres estos, porque el que vemos ahí en Japón es básicamente un kaiju, ¿verdad? Uno de esos monstruos famosos en Japón. Así es. El que tenemos aquí en Estados Unidos, pues el clásico cerebro mutante del sci-fi de los 50. Entonces la pirámide allá en Escocia, o sea. Muchísimas gracias, Elías. Entonces la próxima semana, pues con más historias del fenómeno ovni extraterrestre y la sección Un Mundo Nos Vigila con Elías Marín Chaparro. Claro que sí. Gracias, Elías. Estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos línea telefónica a Miguel Aceves desde el Estado de México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Excelente noche para todos. Volumen 15 de Dimensional, temporada 2. Por fin, 6 años después, estamos aquí de nueva cuenta, Miguel. Oye, qué gusto, la verdad, Rafa, me da mucho gusto, de verdad. Yo decía que ese proyecto tenía que continuar porque ha sido siempre maravilloso y en verdad te felicito por el esfuerzo y felicito a toda la gente que ha logrado llevar este proyecto a cabo, ¿no? Oh, muchísimas gracias, Miguel. Igual, pues qué placer, qué orgullo tenerte con nosotros, que hayas aceptado la invitación para formar parte de la familia de Adimensional. ¿Y qué nos tienes para esta noche, Miguel? Bueno, Rafa, antes que nada quiero agradecer al público por el favor de su atención y quiero comentarles que pues trataré yo de ofrecerles algunas secciones interesantes. Una de ellas la voy a nombrar Terror de la Vida Real. Terror y pues de básicamente la vida en esta sección de Terror de la Vida Real mencionaremos algunos datos que, a pesar de que no son ni leyendas, ni cuentos, ni nada similar, son datos completamente reales que nos atañen directamente, que nos ponen en peligro o que en algunas ocasiones pues es a nivel mundial, ¿no? O sea, son situaciones que nos deberían de preocupar de alguna forma y espero que les guste. Y ya posteriormente iremos platicando de otras sesiones diferentes. Y pues el nombre dice y que son terroríficos, ¿verdad? Son completamente terroríficos. Si los analizamos así a profundidad y somos objetivos, son datos que deberían darnos miedo. Tal cual es terror de la vida real. Y recordemos que siempre la realidad supera a la ficción. Así es, Miguel. Bueno, pues adelante. Bueno, pues en esta ocasión, Rafa, vamos a hablar de las abejas. ¿Qué son las abejas? Son insectos himenópteros que están directamente relacionados con las hormigas y con las avispas. De estos insectos, de estas abejitas, hay más de 20,000 especies en el mundo y las más comunes, bueno, sabemos que son las melíferas, que científicamente se llaman Apis mellifera, el abejorro, la abeja carpintera, la abeja albañil y las nativas sin aguijón, que se llaman meliponas. Estas abejas, estas que acabo de mencionar, abeja carpintera y abeja albañil, llevan su nombre por la forma en la que hacen sus colmenas, ¿verdad?
Y bueno, las abejas, aquí lo interesante o la importancia que tienen las abejas que están directamente ligadas al ser humano, completamente ligadas, es que de ellas depende el proceso de polinización del más del 90% de las plantas con flores. Y además, el 75% de los cultivos alimentarios en todo el mundo dependen definitivamente del proceso de polinización. Ellas transportan el polen de una flor a otra y así aseguran la formación de frutas y semillas, lo que sostiene la biodiversidad global y la seguridad alimentaria. Como dato interesante, Rafa, la polinización de frutas y verduras realizada por las abejas curiosamente mejora su calidad, su tamaño y rendimiento por hectárea, porque sabemos que hay muchas otras especies que también hacen esta misma función de polinización, pero digamos que la polinización que hacen específicamente las abejas, pues mejora todo esto que estoy comentando, mejora el rendimiento por hectárea y mejora la calidad y todo esto, ¿no? Otro dato que es fundamental, Rafa, es que ellas ayudan a la estabilidad climática. Esto es muy curioso, porque ayudando a mantener las poblaciones de flores y vegetales saludables, contribuyen de manera indirecta a la regulación del ciclo del carbono. Y para entrar así rápido, que la gente comprenda qué es el ciclo del carbono, bueno, pues es un proceso natural biogeoquímico mediante el cual el carbono circula continuamente entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera, fundamental para la vida y moviéndose a través de la fotosíntesis, respiración, la descomposición y la combustión. Imaginemos por un momento la importancia del ciclo del carbono en el sentido de que nosotros al momento que respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y eso es precisamente lo que las plantas utilizan para poder generar la fotosíntesis, y nosotros a su vez, las plantas a su vez generan oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. A ese nivel estamos ligados con la flora mundial, estamos ligados a esa altura, ¿no? Sí, pues es una simbiosis, pues, o sea, completamente, Rafa, estamos completamente ligados a las plantas, definitivamente, ¿verdad? Aparte de que hay otras formas también que se genere oxígeno en el mundo, pero básicamente los pulmones de la tierra son los bosques, las selvas y todas las plantas. ¿Y qué va a pasar, Miguel, si las abejitas desaparecen? Porque, bueno, yo he escuchado que han estado desapareciendo las abejas. Sí, este es el dato alarmante que les voy a comentar. Fíjate que de las especies que mencioné, las más famosas son las que todo el mundo conocemos, que son las melíferas, y que son las que el ser humano ha utilizado durante muchos siglos y siglos a su favor. Las han incluso aprendido a controlar. Sabemos que hay, por ejemplo, apicultores hoy en día, y todo el mundo conocemos esas abejitas, ¿no? Sí, que son claro. Donde obtenemos la miel, la cera, la jalea real, el propóleo. La apitoxina. La apitoxina básicamente es el veneno de las abejas que es utilizado para cosméticos, para medicamentos, y todavía sigue por ahí. Es que tiene una aplicación terapéutica. Tiene aplicaciones, exactamente, de hecho siguen en investigación porque tiene muchas aplicaciones. Algunas de ellas todavía están en investigación científica actualmente, pero imagínate toda la gama de cosas que sirven al ser humano de las abejas. Sin embargo, aquí hay un dato curioso. Ellas no son tan efectivas para realizar la polinización de la misma forma, ¿ok? Hay otras especies que son más eficientes para realizar la polinización, y básicamente son las abejas silvestres nativas, como la especie Osmia o la especie Bombus. Esa especie es muy bonita, es la que conocemos como abejorros. Son unas abejas gordas, peludas. Sí, muy bonitas, negras con amarillo. Sí. Son las que ayudan a transportar el polen, precisamente. Estas son las especies que están en peligro grave de extinción, Rafa, principalmente. Y esto se debe a actividades humanas que van destruyendo su entorno y su salud. Hay factores aquí muy interesantes como el uso de pesticidas en lo agropecuario, la pérdida de su hábitat por actividad agrícola, porque sabemos que normalmente se acostumbra deforestar grandes cantidades de terreno, grandes extensiones para poderlas sustituir por pastizales, y estos pastizales ayudan a la producción cárnica, es decir, vamos a poner a pastorear el ganado, ¿verdad? Entonces con esto estamos destruyendo de alguna forma también el hábitat de las abejas.
Y pues esto que es lo que produce, pues que las abejas de alguna forma también se vayan extinguiendo. El cambio climático es otro factor muy importante. Cada día sabemos que hay más extensiones más grandes secas, es decir, se producen grandes sequías, además de que hay muchas enfermedades y muchos parásitos que también atacan a las abejas. Y hay otro factor que está también interesante, Rafa, que es la proliferación desmedida de una especie que es naturalmente enemiga de las abejas. No enemiga, sino, es un ciclo en el que las abejas funcionan como alimento de esta especie, que son los avispones. Hay un tipo de avispón que es el avispón asiático, que está creciendo exponencialmente. De hecho, está ganando aproximadamente 50 kilómetros al año en expansión geográfica. Y este avispón tiene la particularidad de que cuando encuentran un panal de abejas, los destruyen por completo, se alimentan de la miel que producen y además utilizan el torso de las abejitas como alimento, como proteína. Entonces, todo esto está logrando que las abejas se terminen. Y aquí es donde viene el dato interesante, donde viene el dato dramático, Rafa. Hay un estudio liderado por biólogos argentinos que indica que el 25% aproximadamente de las especies que mencioné, estamos hablando que son cerca de 20,000 especies, pues hace mucho tiempo que no dan señales de vida. En pocas palabras, no hay registros públicos de su existencia desde la década de los 90. O sea que ya se extinguieron. En regiones como Estados Unidos, la población de colmenas ha caído 50%. O sea que están en vías de extinguirse. O si no es que ya se extinguieron. Tienen una tendencia exactamente a extinguirse. Ahí en Estados Unidos, por ejemplo, han pasado de ser de 5 millones a 2.5 millones de panales, digamos, de colmenas, entre los años 90 a la fecha. Imagínate en qué periodo tan corto de tiempo, ¿no? No, y aparte, o sea, digo, tantas abejas silvestres, las abejas silvestres, que es muy difícil su cuantificación, especies que tal vez inclusive no conozcamos o no llegamos a conocer porque ya se extinguieron. Exactamente. Al menos este 25% de especies, ya no hay registros públicos de los años 80 para acá, es decir, que hay generaciones completas que nunca han visto y que probablemente nunca vuelvan a ver esas especies. Yo tengo años, bueno, abro un paréntesis porque no estamos hablando de eso, pero yo no veo luciérnagas desde que yo era niño. O sea, se están extinguiendo muchas especies de animales y ha sido a causa de nosotros, o sea, ha sido causa de que el agua empuercada, todo lo que estamos contaminando, quemando, deforestando, estamos acabándonos el planeta y entonces, ¿qué va a pasar si se acaban las abejas, Miguel? Fíjate qué bien que lo menciona, Rafa, porque de hecho hay estudios serios que sugieren que aproximadamente para el año 2050 disminuya drásticamente la población, no solamente de abejas, sino de todo tipo de insectos en el mundo, A pesar de que tienen una tasa de reproducción muy alta, es muy probable, dado a las condiciones o dada la actividad humana, la actividad industrial, que para el año 2050 se reduzca drásticamente la población de insectos, incluidas por supuesto también las abejas, ¿no? Estamos hablando que se está perdiendo pues aproximadamente un 2.5% anual. Imagínate, de total de insectos, estamos hablando del total de insectos, y aproximadamente cada año se pierde el 2.5% de su población. De ese tamaño es la gravedad del problema. Quizás algunos que tengan mucho más resistencia, que se adapten más a la evolución, ¿verdad?, a las condiciones, son los únicos que puedan sobrevivir. Hablamos, por ejemplo, de las cucarachas y otros insectos que, bueno, a pesar de que en algún momento pudieran también ayudarnos, pero no como las abejas, porque si definitivamente se terminan las abejas, suponiendo que dejaran de existir, se calcula que en aproximadamente 4 o 5 años, hay estudios serios que dicen de 4 a 5 años, también se extinguiría el ser humano, al no tener manera de poderse alimentar con todos los productos que polinizan las abejas. De ese tamaño es la gravedad del problema. ¿Qué te parece, Rafa? Terror real, terror de la vida real, bien dijiste, porque es una cadena. O sea, a final de cuentas, los seres humanos
coexistimos este planeta con muchas otras especies animales y no hemos aprendido a preservar ni a cuidar nuestro entorno. Hemos deforestado, hemos destruido y no estamos dando cuenta que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque por cada especie que desaparece un eslabón más de los procesos biológicos, pero también productivos y que sustentan la vida del hombre. Y fíjate, Rafa, a mí hay un dato que me da algo de gracia, hablando por ejemplo de la gente que decide adoptar una dieta vegana o vegetariana. Si lo hacen por convicción, por salud, está perfecto, pero hay algunos de ellos que dicen que se vuelven veganos o vegetarianos para proteger a los animales, para proteger a las especies de animales. Y es muy contradictorio porque, bueno, desafortunadamente en el proceso de producción de los vegetales mueren muchas especies, no solamente insectos como las abejas por los pesticidas, sino también muchas especies como ratón de campo, lagartijas, conejos, serpientes, etcétera. O sea, claro, cientos de especies mueren en la producción de los vegetales. O sea, es irónico, ¿no? Es irónico. Es irónico. Es decir, si nos ponemos a pensar, mueren más animales en la producción de vegetales que en la producción cárnica. Pero como dices tú, es una cadena, porque también para producir carne, pues tienen que deforestar grandes extensiones, eliminar campos completos de flores en los que habita la abeja, para sustituirlo por lo que llamamos desiertos verdes. ¿Qué son los desiertos verdes? Pues son todas aquellas plantas que no requieren de polinización. Por ejemplo, el maíz para las abejas es un desierto verde, porque el maíz no se reproduce a través de polinización. Claro. El pasto, las grandes extensiones de pasto para alimentar al ganado, también son, efectivamente, también son desiertos verdes para ellas. No es su hábitat natural. Entonces dejan de funcionar, empiezan a morir, y hay datos muy alarmantes de que las abejas están en un camino a la extinción. Y sí, y porque estamos eliminando esas plantas que nos dan flor y dan fruto y que nos sirven de alimento. Y era la palabra que se me estaba escapando cuando hablaste de los veganos, es paradójico, ¿no? Paradójico lo que hacen, o sea, supuestamente se alimentan de plantas para proteger a los animales, pero la producción de tanto vegetal produce pues que desaparezcan otros tantos. Paradójico, completamente. Ahora, para que la gente sepa, porque no es antes que se me olvide, porque esto me acaba de llegar así de rebote pronto, cuando la gente va a un supermercado y compra algo que dice que es muy puro, que no ha sido tratado orgánico, exactamente, cuando la gente se deja llevar por esta falsa publicidad de que un producto es orgánico, deben de saber que esos productos siempre son producidos a través están industrializados y están producidos de cantidades gigantescas, y es literalmente imposible producir esas cantidades de producto sin la utilización de fertilizantes y de agroquímicos que dañan a las especies. Y es imposible producir esa cantidad de producto sin asesinar, sin matar especies animales. Es imposible. La única forma de consumir un producto que es 100% orgánico es que tú lo tengas y que tú lo produzcas en tu casa, en tu granja, que tengas tus gallinitas, tus huevitos así, y lo que sea. Eso tiene que ser una producción moderada, porque al final de cuentas siempre va a haber alguna plaga, siempre va a haber algún animalito que se quiera alimentar de lo que tú produces, y tienes dos opciones: o aguantarte y permitir que lo consuman, o utilizar agroquímicos nuevamente, sí, para que esas especies no dañen lo que estás produciendo. Lo orgánico industrial pues no es sustentable de ninguna manera, ¿no? O sea, si es orgánico, pues es orgánico, y no es como procesos masivos industriales. O es orgánico o es industrial, pero no puede haber una combinación de ambas. Si tú encuentras algo industrializado en un supermercado que dice que es orgánico, solamente es publicidad. ¿Y qué podemos hacer, Miguel, ya a manera de reflexión y para aquilatar tu tema de esta noche? ¿Qué podemos hacer para tratar de ayudarle a las abejas como humanidad desde nuestra trinchera? Porque va a ser muy difícil que la gente, que las personas o que el colectivo
pues entremos a ese grado de conciencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual para poder ayudar a las abejas? De manera individual, definitivamente tratar de ¿qué podríamos hacer como para salvar a las abejas? Se me ocurre que probablemente al momento de verlas, porque esto también es una realidad, hay mucha gente que tiene fobia a las abejas y suelen matarlas, o incluso ven que hay algún panal por ahí y lo primero que se les ocurre es destruirlas. Exactamente. O matar a las abejas. Sí, porque bien se podría reubicar, porque de hecho hay apicultores que los contactas y ellos van, agarran la colmenita y se la llevan. Y mucha gente lo que hace es que les rocía fuego, agua con jabón y los mata y los destruye. Exacto, y las mata, exactamente. Eso podríamos hacer a la manera de individual, digamos desde lo individual, podríamos hacer eso, respetar un poquito más el espacio de las abejas, procurar no destruir su hábitat, no matarlas nada más porque sí. Las abejas de hecho, se defienden, pero solamente si las molestas, o sea, si no les haces nada, no te pican, no te hacen absolutamente nada, O sea, son muy amigables, de hecho ellas hacen su trabajo nada más, pero hay gente que las mata sin ninguna razón. Eso podría ser una cosa que pudiéramos hacer de forma individual, ¿no? Y la otra sería pues fomentar también la producción pues sin tantos agroquímicos que puedan dañar a las abejas. Fomentarlo de alguna forma, encontrar una solución de producir nuestros vegetales, nuestros alimentos sin el uso de tantos pesticidas, ¿no? De alguna forma debe existir alguna tecnología para que puedan mejorar el rendimiento de los vegetales, de las frutas, sin usarlos, y que no se dañe tanto a esta especie que es importantísima, a la cual estamos ligados profundamente. Miguel Aceves, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, un gran tema para reflexionar. Un gran tema porque sí da miedo, o sea, sí, el simple hecho de pensar en la extinción de las abejas y qué va a pasar con la humanidad, no solamente con nosotros, sino con todos los que habitan este planeta, pues va a ser catastrófico. Algo tenemos que hacer para ayudar a las abejas. Completamente, Rafa, completamente, y bueno, pues por lo menos el pensarlo, el analizarlo de manera objetiva, conocer estos datos, ya es, digamos, un primer paso. Y a partir de ahí tratar de concientizar a otras personas de la importancia que tiene esta especie. Estamos tan ligados a ella que si ellos desaparecen, la humanidad no duraría 4 o 5 años más. Así, si el día de hoy no hubiera ninguna abeja en el mundo, 4 o 5 años máximo, la humanidad también desaparece junto con ella. Todos los viernes estrenaremos programa en punto de las 11 de la noche, Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Fue un placer, un gusto haber estado con ustedes en este regreso a esta segunda temporada de Dimensional. Soy Rafael Oseguera. Hasta pronto. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Adimensional. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.